Hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Un placer estar con ustedes como cada día para reflexionar y pensar en la palabra de Dios para nuestras vidas y de esa manera poder entender y comprender mejor el texto bíblico para nosotros. Y hoy día comenzamos el estudio del texto en 2 Corintios capítulo 11. Allí vamos a basar nuestro estudio de hoy y vamos a mirar algunas cosas interesantes que encontraremos en este capítulo. Pero antes les invito a que oremos y que dediquemos este tiempo también al Señor para que su Espíritu Santo pueda guiarnos en una mejor interpretación del texto y poder también de esa manera sacar todo el provecho que podamos. Padre, en el nombre de Jesús nos inclinamos en tu presencia. En este día te damos toda la honra, toda la gloria y gracias, Señor, porque tu amor maravilloso se refleja en nuestra vida. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender a cabalidad tu palabra y esta palabra, Señor, pueda quedar grabada en nuestros corazones y de esa manera también ponerla en práctica. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden entonces que estamos en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Estamos mirando lo que el apóstol Pablo plantea en esta carta. Y fíjense que en este capítulo 11 lo que el apóstol Pablo hace es más bien un llamado, diría yo, una defensa de lo que es su apostolado. Levantar su apostolado al nivel de los demás. De pronto en la iglesia en Corinto se estaban dando algunas anomalías, algunas cosas no muy claras, y algunos estaban bajando el nivel del apóstol Pablo, diciendo que no era un apóstol como los demás, como vimos la semana pasada, que en realidad cuando estaba ausente era más fuerte, en sus cartas era más duro, y que cuando estaba con ellos presentaba un semblante más de humildad, más de bajo perfil, diríamos. Sin embargo, por lo tanto, él les escribe esta parte del texto para hablarles acerca de su apostolado. No es la pretensión de Pablo estar hablando mucho acerca de él. Siempre su objetivo es hablar de Cristo. Y él dice, no tengo otro propósito que hablar del crucificado. Hablar de aquel que resucitó de entre los muertos, hablar de aquel que perdonó los pecados. En fin, no era otra su manera. Sin embargo, escribe aquí este apartado de una manera más íntima, más personal, diríamos, y les recuerda a los corintios que lo que ocurría entre ellos y el apóstol era esta unidad que había, esta cercanía que había entre ellos, pero que estaba en razón de la experiencia con Cristo, en razón de su vivencia espiritual. Y por eso entonces expresa esta tremenda preocupación por la iglesia. Y hoy día necesitamos mensajes como estos, mensajes que nos lleven a mostrarnos la relación, la cercanía, el propósito que tenemos en Cristo. Y en la parte final de este estudio, que abarca los capítulos 10 al 13, el apóstol Pablo se ocupa precisamente de este llamado y este hecho personal. Y en el texto que partimos dice lo siguiente: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque estoy celoso de vosotros con celo de Dios, pues os tengo prometidos a un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo. Pablo lo que dice, mi objetivo al llegar a Corinto no era otro que presentarles al Cristo resucitado. Nunca fue mi intención hablarles de un evangelio diferente. Incluso él diría en otra de sus cartas, si alguno predica un evangelio distinto, sea considerado, sea llamado, sea reconocido maldito, anatema, ¿no? Porque no es otra cosa. Por lo tanto, se forma esta iglesia y que él les había prometido, ¿no es cierto?, esta unión, este matrimonio con Cristo. Y por lo mismo entonces les dice en el texto 3, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La gran necesidad de una mayor sencillez en la difusión, en la transmisión del mensaje de Dios, es lo que Pablo estaría viendo aquí. Entonces, existe siempre el peligro de que pongamos más énfasis, aparentemente era la intención de algunos en el tiempo del apóstol, de poner mayor énfasis en la intelectualidad de quienes entregan el mensaje más
que en el propósito de que la gente escuche el mensaje de Cristo. Y hoy día, en nuestro tiempo, en este siglo XXI, no es tampoco esto tan lejano, es parte de nosotros también. Muchos predicadores intentan más demostrar su conocimiento bíblico, teológico, ¿no es cierto?, más que el propósito de presentar al Cristo de la cruz. Por lo tanto, Pablo aquí está hablando de eso. Lo que él pretende, lo que él quiere, es que la gente sea animada, sea motivada a escuchar el mensaje de Dios y como consecuencia los lleve a un crecimiento espiritual y que lleven y que logren aplicar en su vida estos conocimientos de la palabra del Señor. Así es que uno podría incluso tomar como ejemplo aquí la sencillez del mensaje de Jesús, que con una sencillez extraordinaria es capaz de llegar a todos los estratos de la sociedad. Es bueno, es hermoso escuchar muchas veces a grandes profesores y maestros hablar de la Biblia, pero con una sencillez que cualquier persona podría entender el mensaje que ellos están dándonos a conocer. No necesitamos, si nosotros tenemos una cercanía con el Dios de la palabra, con el Dios de la Biblia, no necesitamos otra cosa que el Espíritu Santo de Dios para que nos guíe a entender el mensaje bíblico. No, aquí no es como en la ley, por ejemplo en la ley chilena, en el Código Civil y en otros de nuestras leyes que rigen nuestro país, que necesitamos muchas veces de alguien, un abogado por ejemplo, que nos ayude a entender la ley. Y luego aparece alguien que nos dice, mire, pero que tenemos que entender también el espíritu de la ley, ¿ya? Y lo hacen complejo. Aquí no, Pablo está llevándole al terreno de que ellos puedan entender con sencillez el mensaje de la predicación de la palabra. Ahora, aquí el apóstol también usa un sarcasmo en estos textos y está llevando a que la gente, a que la iglesia de Corinto se dé cuenta que hay un grupo minoritario, un grupo pequeño que está creando problemas y que estaban tratando de desacreditar el ministerio del apóstol. Y él ya les había explicado por qué fue que no pasó más tiempo con los hermanos de Corinto. Yo intenté estar con ustedes, pero no fue posible, etcétera, etcétera. Pero ellos sienten, este grupo minoritario que se levanta en medio de la iglesia, dicen que Pablo en realidad no estaba interesado en la iglesia de Corinto y que por eso los había dejado y que por esa razón no estaba con ellos ahora. Y él les trata de explicar que él no es un pastor de la iglesia, es decir, no es alguien como algunos de nosotros, como yo mismo, por ejemplo, que tienen un llamado al cuidado de las ovejas, al pastoreo, a la alimentación permanente de las ovejas en ese redil, en ese lugar establecido. Pablo no. Pablo les habla del hecho de que él era un evangelista, un misionero itinerante, que no pretende incluso ir a lugares donde otros ya han estado. No era su intención ir a una ciudad donde ya había una iglesia, diríamos en términos nuestros, en términos de hoy. ¿Para qué ir a esta cuadra, diríamos nosotros, como suele ocurrir en muchos lugares de nuestro país, que a veces en un par de cuadras hay 2 o 3 congregaciones? Pablo dice, ¿para qué ir a lugares donde ya el mensaje del Señor está siendo anunciado? No es mi objetivo. Mi objetivo es ir a otros lugares, así que por lo tanto no pretendía quedarse en Corinto como pastor, y él les quiere hacer ver aquello. Entonces, más bien, él viaja, ¿no es cierto?, de lugar en lugar, de zona en zona, tratando de llevar el mensaje del testimonio del Evangelio. Ahora, resalta también el hecho de ser un apóstol que era acreditado, y que además de eso sentía un celo, un algo especial por ellos, pero que eso venía de Dios. Incluso dice, estoy dispuesto a pasar como un loco, ¿no? Como un loco, aunque prefiero hablarles acerca de Cristo en lugar de defenderme a mí mismo. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que la gente se preguntaba, bueno, ¿y por qué Pablo no se defiende de todas estas acusaciones? ¿Por qué no le da un paralelo a todo esto? Diríamos nosotros el lenguaje más popular, ¿no es cierto? ¿Por qué es que no lo hace? Pero Pablo dice, ¿es necesario?
es necesario hacer esto, tengo que detenerme en mi predicación del Evangelio para dedicar tiempo a defenderme. Entonces, usa una palabra fuerte, en realidad sarcástica, diría yo, ¿no? Cuando habla acerca de locura. Simplemente lo que Pablo está diciendo aquí, como dirían en el lenguaje de la raíz de estas palabras, esto tiene que ver con una estupidez, ¿no? O una ignorancia, un egoísmo. Voy a centrarme en mí y me olvidaré del mensaje de Cristo. Voy a olvidarme, voy a preocuparme más de mí mismo que de la predicación del Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esto realmente, Pablo dice, es una insensatez, es una locura. No tengo necesidad de hacerlo. Pero, sin embargo, permítanme pasar por loco. Permítanme cometer esta locura, ¿no? Y quiero defenderme un poco, ¿no? Pablo pasa a defenderse en este ministerio, pero con el propósito de darle yo diría una pincelada nomás, no es para quedarse mucho tiempo ahí. Y lo que sí Pablo quiere resaltar es que esto no es otra cosa que no sea una artimaña de Satanás, ¿no? Donde estas cosas, la iglesia crecía de manera abismante en el mundo de la iglesia del primer siglo, los primeros 100 años incluso, ¿no? El cristianismo se expande por todo el imperio, allá en segundo, tercer siglo incluso, y logra llegar a cada rincón del imperio romano. Entonces, cuando el diablo ve, ¿no es cierto?, que esto está ocurriendo, él no puede detener el avance de la iglesia y por lo tanto cambia de táctica. Lo hizo con el apóstol Pablo, es decir, trató de desacreditar a Pablo y Pablo no le da lugar. Dice, no voy a caer en este juego del diablo de defender mi persona, ¿no es cierto? Porque mal que mal lo que están diciendo es que no me quedé con ellos porque no les amaba. Ustedes saben cuánto les amo. Él decía, por ejemplo, en Filipenses, él dice, yo oro por ustedes todo el tiempo, por cada uno de ustedes. Yo ruego al Señor, yo los tengo en mis oraciones. No he dejado de atenderlos. Estoy preocupado de eso. Pero cuando el diablo no puede entorpecer el avance de la iglesia en esa perspectiva, ¿qué es lo que hace? Se mete dentro de la iglesia, es decir, cambia de táctica, cambia de forma de su trabajo. Entonces comienza a dañar la iglesia desde dentro. Y eso, amigos y hermanos, ocurre hasta el día de hoy. El diablo, cuando no puede hacer caer a los líderes de la iglesia, cuando atenta contra el pastor, contra los diáconos, contra el liderazgo de la iglesia, y estos no caen en el juego del diablo, entonces el diablo procura entorpecer el avance de la iglesia desde dentro de la iglesia. Entonces, atacando la validez de la palabra, el evangelio del Señor. Ahora, si ese método desde dentro de la iglesia no le resulta, entonces atenta contra el líder, como ocurre con Pablo. Pablo prefería simplemente estar predicando el evangelio. Para él era perder tiempo hacer otra cosa. Él les amaba profundamente, ellos sabían que eso era así, que no era una mentira, que era algo que él sí sentía por ellos, y aunque ellos estaban tratando, el diablo estaba intentando engañarlos, y engañarlos como lo hizo con Eva, ¿no?, que fue seducida por el diablo, ¿no?, en aquellas cosas en donde ella era débil. Y Pablo sabía que el enemigo trataba y trabajaba para que los pensamientos de ellos fueran desviados de su conocimiento. Lo que el diablo pretende es desviar la atención. Cuando la iglesia va en el camino correcto, cuando la iglesia va en el sendero del crecimiento espiritual, tenga usted por seguro que siempre el diablo procurará desacreditar, procurará crear un ruido dentro de la iglesia, y cuando ese ruido no logra todavía detener a la iglesia, apuntará hacia los líderes, de tal manera que así entonces la iglesia desfallezca. Ahora, en el texto 4 de este escrito, Pablo dice lo siguiente: si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado,
o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Ya? En la actualidad, como dije, aún nos enfrentamos con el problema de que se presenta un Jesús distinto, un espíritu distinto, otro evangelio. Insisto en lo que dije recién, Pablo diría, el que lo haga sea maldito. Por ejemplo, recuerdan ustedes, hace mucho tiempo, muchos años ya, se presentó una película que se llamaba Jesucristo Superstar, y que presentaba a Jesús no como una deidad, sino como alguien que tenía los mismos afanes que cualquier ser humano, y lo relacionan incluso con María, y lo relacionan con aquellas personas que, por ejemplo, cuando invita a los amigos de Mateo, Mateo invita a sus amigos, a su casa, y Jesús va con ellos. Dice que ahí está la humanidad y lo pecaminoso de Jesús al juntarse con aquellos. Se niega y se tergiversa y se enturbia, se ensucia su nacimiento virginal, ¿no? Quiero decir que cuando la gente apunta hacia eso, está hablando de otro Jesús. Ese no es el Jesús de la Biblia, ¿no? Ese no es el Jesús que Dios envió desde su seno para venir a la humanidad. No es el Jesús que realizó los milagros. Si no creen en el Jesús que realizó los milagros, entonces están pensando en otro Jesús. Porque el Jesús de los evangelios, el Jesús del Nuevo Testamento, el Jesús de la iglesia de los primeros 30 años es el Jesús que realiza milagros. Quien diga lo contrario niega entonces a ese Jesús, aquel que muere por los pecados del mundo, ¿no? Y que otros negaban en su tiempo y que otros niegan hoy día también. Si niegan la muerte de Jesús, si niegan el hecho de que Jesús resucitó de la tumba y que Él perdona nuestros pecados, entonces están hablando de otro Jesús. No es el Jesús en el que usted y yo creemos, ese es otro, ¿no? Niegan que Jesús, la deidad, este hecho de que Jesús fuera Dios, hombre, ¿no? Como lo dicen las Sagradas Escrituras. Si eso hacen, están hablando de otro Jesús. Por eso que el versículo 5 de este capítulo 11 de 2 Corintios dice lo siguiente: pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Yo no he sido distinto a los apóstoles. Tal vez algunos podrían incluso atreverse a considerar al apóstol Pablo como más importante que los mismísimos 12 apóstoles. Pero él dijo que nada era inferior. Él quería que aquellos hermanos de Corinto pensaran que él no era ni más ni menos, era como cualquier otro apóstol. Él defiende su apostolado en otros lados. Él dice que estuvo con el Señor, él dice que Dios habló a su vida y que cumplió los requisitos de ser apóstol. Así es que él era simplemente porque, aunque él había llegado a Corinto como un fabricante de tiendas y porque se comportaba de manera humilde y manso con ellos, no como lo hacían las cartas como ellos reclamaban, no quería decir eso, que él no fuera apóstol, y con toda la autoridad que ello implicaba. No está negando aquello, sino Pablo dice simplemente, llama la atención de que él es un hombre como cualquier otro, y que soportando cada una de esas presiones exteriores, ¿no? Soportando la oposición del mundo, él sigue entregando su vida a predicar el Evangelio. Él tiene aquello como su parte. Ahora, miremos otra vez, dice en el versículo 3, si leamos nuevamente el texto en 1 Corintios, dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y todo hombre es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es la tercera y última parte de este versículo, es realmente un gran misterio. En el libro de Juan, en el capítulo 10, el Señor Jesús dijo, el texto 30, el Padre y yo uno somos.
Pero en el mismo Juan, en el capítulo 14, él dice, porque el Padre es mayor que yo en la obra de la redención. Jesús voluntariamente ocupa un lugar más bajo, ¿no? Es decir, ocupa un lugar secundario, simplemente, pero es solo por un tiempo, ¿no? Él transitó por ese camino de la humildad, como diría Filipenses, cuando nos dice, haya pues en ustedes este sentir, el cual hubo en Cristo, este sentir que era real en la vida de Jesús, siendo que Él era Dios. El texto traduce que Él existía como Dios, ¿no? Él existía como Dios. No consideró el hecho de ser igual, exactamente igual, es decir, ser Dios, como algo a lo que Él pudiera aferrarse, sino que saca todo eso. Esto es como un rey, ¿no? Permítanme la comparación, tal vez hasta un poco burda y lejano de lo que Dios es, pero es como que el rey se saque, ¿no es cierto?, su corona, y se saque su capa, y se saque sus vestidos costosos, ¿no es cierto?, y transite por las calles como un humano común, como cualquier otra persona. Pensemos en el rey de Inglaterra, en el rey de España, ¿no es cierto? Bueno, el rey de España se viste un poco más, un poco distinto a lo que es el rey de Inglaterra, pero imagínese usted el rey de Inglaterra, ¿no? Que él se saque su corona, que él se saque deje de ser rey por un tiempo y visite los pueblos y se inmiscuya entre ellos y coma con ellos y conviva con ellos y trabaje con ellos y los ame de tal manera que llegue hasta ellos. ¿No? Se hace como uno de ellos. Esa es la idea. Se hace como uno de ellos, ¿no? Incluso dice que se hizo un poco menor que los ángeles, ¿no? Pero que aunque siendo Dios y pudiendo quedarse en su lugar de Dios, esa es la idea, pudiendo quedarse en su estatus de Dios, ¿no? No lo hizo así. No lo hizo así. Sino que se saca sus ropajes y toma forma humana, forma de siervo, y se hace semejante a los hombres. Ahora, en su mente y detrás de él siempre estaba el hecho de que él era Dios. Entonces, si tomamos esta figura que yo les acabo de decir, ¿no? El rey, aún en sus pequeños gestos y actos, él seguirá siendo rey. Pero se hace semejante a los hombres, como les decía recién, para estar con ellos. Eso es lo que Jesús hizo. Entonces Pablo dice, por favor, quiero que ustedes sepan que ese es el orden. Ese es el orden establecido. Sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. Cristo está por encima de los hombres. Así como el hombre tiene bajo su responsabilidad, ¿no?, a la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Todo hombre, dice, añade después, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. ¿Qué ocurre? Escuché una explicación rabínica de nuestro tiempo, el hecho de que los rabinos lleven sobre su cabeza una kipá, que se llama, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿por qué los hombres sí y las mujeres no? La explicación que escuché es que tiene relación con que siempre sobre el hombre estará Dios. Es el someterse a esa divinidad, ¿no? El hombre que enseñaba en su tiempo se cubría la cabeza. Y Pablo está diciendo, ellos no interpretaron bien a Moisés, ¿no? En el capítulo 3 de 2 Corintios dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, ¿no? En el fin que había de desaparecer. Pablo se está refiriendo aquí a la experiencia de Moisés cuando desciende del monte. Es decir, él lleva un velo para cubrir su rostro, para que ellos no se sintieran, incluso pensaban que podían morir al mirar el rostro. Su piel brillaba, y esto lo hacía para eso, para descubrir el brillo de haber estado en la gloria de Dios. Entonces, Pablo dice, no tienen que llevar una kipá para recordar que Dios está sobre ustedes.
Eso es lo que está diciendo Pablo. No, y le diríamos hoy día a quienes llevan sobre su cabeza una equipa: no tienen que llevar la equipa para recordar que hay alguien que está sobre ustedes, porque basta con saber que Dios está sobre nosotros. Necesitamos saber que con nuestra cabeza descubierta, una señal de dignidad, de libertad, no era necesario hacerlo, no es necesario cubrirse cuando estaban orando o hablando de parte de Dios, ¿no? Sino que en cada momento de sus vidas ellos debían entender que la vida continua es una vida sagrada, ¿no? Entonces Pablo dice, tienen que mantener su cabeza descubierta. En ese sentido, tu vida es cada día, cada minuto, cada segundo de tu vida es un momento en que estás en la presencia de Dios. Entonces no tienes que llevar la equipa para demostrar que estás en la presencia de Dios. Nunca debes olvidarlo. Estás bajo eso. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se lo hubiera rapado. Recuerden que eso tenía un sentido especial, lo del cabello, pero no lo vamos a ver hoy día. Vamos a pasarlo un poco más rápido. Si la mujer, dice Pablo, no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Esto tenía una aplicación en Corinto. La mujer que no usaba velo en aquella ciudad eran generalmente las prostitutas. Y muchas de ellas, muchas prostitutas, se rapaban, ¿no? Las vírgenes del templo de Afrodita, que no eran otra cosa que prostitutas, tenían sus cabezas rapadas, afeitadas. Así es que generalmente se consideraba que las mujeres se cubrieran la cabeza para hacer esta diferencia, ¿no? Entonces, al colocar el velo sobre su cabeza, Pablo está diciendo, esto no es señal de sumisión, ¿no? No. Tienen que ver con una aplicación local, tienen que ver con algo que ustedes están haciendo. No es que todas las mujeres creyentes del mundo entero debían cubrir su cabeza, sino aquellas donde, como les acabo de decir, el sentir y la interpretación era que las mujeres que llevaban la cabeza descubierta y se rapaban eran las prostitutas. Entonces, aquello se aplicaba a su tiempo. ¿Se aplica hoy? No se aplica. Bueno, entonces simplemente no hay que hacerlo, ¿no? Ahora bien, vamos a avanzar un poco más y vamos a dejar esto aquí para no quedarnos mucho tiempo ahí. Pablo después dice, el hombre no tiene que cubrirse la cabeza, pues es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre. Es decir, no debe confundirse con las prostitutas, porque al cubrir su cabeza están honrando a sus maridos, ¿ya? Por eso que dice, pues el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, y tampoco el hombre fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. La mujer es su compañera idónea. Ella es la otra parte de él, ¿no? Entonces, digamos aquí brevemente, en dos palabras, ningún hombre está completo sin una mujer, a menos que Dios le haya concedido a ese hombre una gracia especial, a la cual llamamos celibato, ¿no? Pero el cubrir su cabeza tenía que ver con una distinción de las demás mujeres que estaban destinadas a a Afrodita, por ejemplo, la diosa de la fertilidad y de todo aquello, pero más bien que eran templos de prostitución, que se rapaban la cabeza e iban con su cabeza descubierta. Luego dice, por lo cual la mujer debe tener señal, un símbolo de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Aquí no es tan sencillo entender lo que el apóstol está diciendo. Podríamos entenderlo si lo pensáramos así. Pablo está hablando del hecho de que estamos siendo observados por seres creados por Dios,
en este pequeño mundo en el que nosotros vivimos, estamos como en un teatro, en un escenario, ¿no? Y esos seres nos están observando. Ellos están viendo en nosotros cómo opera el amor de Dios y cómo nosotros respondemos con dignidad de parte de Dios a ese amor que Él nos da, aun siendo nosotros indignos. Dice Pablo en el versículo 11, pero en el Señor ni el hombre es independiente de la mujer, ni la mujer independiente del hombre. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todas las cosas proceden de Dios. Usted y yo venimos de parte de Dios. Hombres y mujeres van juntos, son inseparables. El hombre no es como una gran esfera, ¿no? Sino que es como, alguien lo definió, decía de la siguiente manera, es como un hemisferio que tiene dos mitades, ¿no? Una mitad que está dividida en el centro. Esto quiere decir que el hombre no está completo, no es un hemisferio sin la otra mitad, ¿ya? No está completo, sino que simplemente es la mitad de un todo. Necesita a una compañera. Esa unidad, amigos, y permítanme decirlo aquí, se logra solo en el matrimonio. No se logra como el mundo ha naturalizado hoy día aquellas cosas que no son naturales en la palabra. Este hemisferio, como algunos lo podrían llamar, entendiendo estas dos mitades, se logran ser uno solo en el matrimonio. No hay otra forma. No puede ser de otra manera. Así es que tenemos que mirarlo así. Versículo 13 dice simplemente: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado su cabello, ¿no? Frente a Dios, lo hermoso es que la mujer siga manteniendo ese velo natural que Dios le ha dado. No tiene que raparse, no tiene que cubrirse, no es necesario. Fue en esa iglesia local que era absolutamente necesario, por esta distinción que había, que la mujer debía actuar de esa forma. Y el tiempo se nos ha ido. Por lo tanto, vamos a dejarlo aquí en el texto 15 y vamos a seguir la próxima semana mirando cómo el apóstol Pablo enfrenta esta otra parte que tiene que ver con los sufrimientos de un apóstol. Y vamos a mirar cómo el apóstol Pablo nos plantea esto de sufrir como un apóstol. Así es que les invito a la próxima semana, pero antes demos gracias al Señor. Gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos, por el privilegio de ser de parte de tu pueblo y haber reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que nada nos desvíe de allí, por siempre y para siempre. A ti la honra y la gloria. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo para todos ustedes.